Hoy os vengo a hablar del Grito de Edvard Munch. Este cuadro es uno de los antecedentes principales del movimiento vanguardista expresionista, que va desde 1905 a 1914 y después de 1920 a 1930. Las características del movimiento del expresionismo son que el principio básico es que el artista debe expresar en su cuadro su mundo interior, debe prevalecer el sentimiento frente a la razón. También este movimiento valora la comunicación y el contenido de la obra por encima de su aspecto formal. Está basado en la expresión de la angustia y la soledad. Como es común en las vanguardias, existe un rechazo de toda estética anterior, ya que es una ruptura total. Se deforma la realidad y se potencia lo violento. También existe una ingenuidad, primitivismo, simplicidad y uso de colores y formas elementales, distorsionadas y angulosas, con una pasta muy densa. Y por último, existe como una fuerte crítica contra el orden social establecido. Algunos ejemplos de este movimiento son Die Brücke, de Kirchner o Nolde, y también Der Blaue Reiter, de Kandinsky o Klee. Pasemos ahora a analizar el Grito de Edvard Munch. Uno de los artistas más sorprendentes e influyentes en los albores del siglo XX no es otro que Edvard Munch, que junto a James Ensor anuncia sus inquietantes composiciones, el expresionismo alemán de Die Brücke y Der Blaue Reiter. Pero, no obstante, el pensamiento sentimentalista de este noruego que preludia en sus cuadros el dolor de la humanidad en las grandes guerras queda fuera de posibles clasificaciones. Así, Munch está considerado como el precursor del movimiento expresionista que alcanzará su máximo desarrollo en Alemania en el primer tercio del siglo XX. El antecedente más próximo de su obra habría que buscarlo en la obra de Van Gogh, que, aunque de diferente origen y educación intelectual, tiene inquietudes semejantes, pero los antecedentes más remotos habría que buscarlos en el impresionismo de Goya. Así, el Grito, de 1893, resulta el gesto más expresivo del arte contemporáneo para significar el gran desaliento que el hombre moderno sentía ante el fin del siglo y la transición al siglo XX. Munch aquí nos habla de sus sentimientos. Cuando publicó esta obra, dicta: estaba allí, temblando de miedo, y sentí un grito fuerte e infinito perforando la naturaleza. Estas palabras nos hablan de su hipersensibilidad del autor, que, con este cuadro, se convierte en altavoz de la angustia existencial que caracteriza el pensamiento contemporáneo. La situación personal de Munch, como en pocos pintores, se encuentra decisivamente ligada a su edad. De personalidad depresiva y traumatizada por su relación con las mujeres, a quienes retratará trágicamente, la muerte, la enfermedad y la locura también estarán siempre presentes en su obra. En el momento de pintar este cuadro, acababa de sufrir el fallecimiento de su madre, siendo también este hecho uno de los condicionantes que le impulsaron a emitir este grito visceral. Así, el simbolismo de esta imagen se hace patente en el rostro agitado del protagonista en primer plano, que es casi una calavera que se aprieta las manos con el cráneo para que no se le estalle. El empleo de los colores violentos o estridentes, arbitrarios, arqueados en agresivas y dinámicas bandas de color y contrastados es puramente simbólico, y trata de transmitir al espectador el agitado estado de ánimo del autor. Ya no es tanto lo representado, los objetos, lo que producen emoción al espectador, sino la forma en que se representan. Esta sensación se refuerza con la presencia de dos testigos anónimos que se rescatan al fondo de una violentísima perspectiva, diagonal. Las formas se retuercen y los colores son completamente arbitrarios, pues intentan expresar un sentimiento y no una verdad racional. Este rasgo es el que induce a Munch en la senda de otros pintores de simbolismo visionario y expresivo en una tendencia intemporal denominada expresionismo. De Munch, los expresionistas aprendieron a transformar sus sensaciones más profundas en pintura, a reducir la figura humana y el paisaje a lo esencial, a subordinar la forma, mediante la deformación, a la necesidad expresiva del artista y a revelar la realidad oculta tras la superficie de las cosas.